Bien, muchas gracias por continuar con nosotros. Decíamos en la introducción del programa que nos acompaña Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez es un amigo nuestro, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y es una de las principales figuras del equipo económico de esta organización política. Juan Ariel, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y les confieso que estoy deseoso de estar ahí con ustedes ahora que volvieron al estudio. De verdad, qué placer me daría volver a compartir en persona. Bueno, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Una Doña Bélica, persona todo como mi tú. cariño, de verdad que Es siempre disponible para recíproco, usted y para es todo su equipo. recíproco. Y tan solicitado en estos días como político y sobre todo como economista. Ya te tendremos aquí, tu mamá nos debe una visita a un pariente que tiene aquí en Santiago y la próxima vez espero que sea aquí en el estudio. Así Gracias, será. Ariel. Podríamos comenzar por el discurso del presidente Luis Abinader, pero hay algo que me llama más la atención y es el hecho de que cuando se critica los préstamos de este gobierno, hablan de que tuvieron que tomarlos porque el PLD, bueno, el PLD es culpable, el PLD fue que hizo que esos préstamos, uno dice que levantó la mano en el Senado para poder hacerlo y otros dicen que para pagar todo este préstamo es que, o sea, que el culpable es el PLD. ¿En qué consiste la culpabilidad del PLD en estos préstamos? Si ya hace un año que ya no está gobernando. Sí, yo creo que la verdad es que el endeudamiento que ha tenido el gobierno, que ha sido alto, el sector público consolidado en este año del PRM lleva un aumento de la deuda de más de 12.500 millones de dólares. Eso es casi la mitad de todo el aumento de la deuda que tuvo el gobierno de Danilo Medina. Para darles un ejemplo, en un año, la mitad de lo que tomó 8 años. Y al no poder mostrar las obras que han sido financiadas con esos préstamos, al no poder mostrar las acciones, los logros, pues eso ha llevado a que tengan que encontrar excusas. Y es falsa la excusa de que los préstamos han sido tantos para poder pagar lo que se debe de gobiernos pasados. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del aumento neto de la deuda, dígase, todo lo que han tomado, descontando los pagos de capital de préstamos pasados, estamos hablando de, para el sector público consolidado, más de 12.500 millones de dólares, de los que el sector público no financiero, que es casi que el gobierno central, es muy parecido al gobierno central, ha aumentado más de 8.200 millones de dólares. Y el otro componente, que sería el Banco Central o el sector público financiero, ha aumentado cerca de 4.300 millones de dólares. Todo este aumento es neto, ya descuenta cualquier pago de capital que han tenido que hacer por endeudamientos pasados. Y además decir que el Ministerio de Hacienda ha anunciado con mucho orgullo que han renegociado la deuda, que han reducido grandemente el pago que se debe realizar de aquí al 2025 por deuda pasada, solo que eso tuvo un costo de aumentar la deuda en 13.000 millones de pesos. Estamos hablando de más de 200 millones de dólares. Entonces, esa es una excusa que el gobierno está dando y que en términos técnicos, económicos, no es válida. Juan Ariel, en un momento como este, por ejemplo, estamos atravesando una crisis. El gobierno actual ha tenido que asumir la administración pública en medio de una crisis que ha sido poco común, única prácticamente en los últimos 100 años. Esto no justifica el hecho de que estemos en una crisis, el aumento de la deuda. Bueno, lo que pasa es que todo depende para qué se usan los recursos, porque se puede tomar prestado para financiar las pruebas PCR, por ejemplo, que se quitó la gratuidad. Se pueden tomar recursos para mantener los programas de ayuda social que ya se han desmontado.
se pueden tomar préstamos para realizar obras de infraestructura en todo el país para dinamizar la economía y crear empleo, que no se está haciendo. Entonces, cuando vemos en qué se está usando el dinero, primero que nada, la Dirección General de Presupuesto publica en sus informaciones mensuales el uso de los recursos para el COVID. Y esa misma estadística de la Dirección General de Presupuesto de este gobierno indica que el aumento al Ministerio de Salud Pública para recursos COVID, eso incluye las vacunas, eso incluye los medicamentos, incluye equipamiento de hospitales, apenas llega a 444 millones de dólares. Es decir, ni un 10% del aumento de la deuda del gobierno central. Cuando vemos los programas de ayuda social, que lamentablemente ya se han eliminado en este gobierno, se quitó FASE, se quitó Quédate en Casa, se quitó PATI, estamos hablando de que han gastado poco más de 1.536 millones de dólares. Eso no es ni un 25% del aumento de la deuda del gobierno central. Y cuando vemos el dato de la inversión pública, que está muy rezagada, que apenas el gobierno ha gastado 1 de cada 4 pesos que tiene aprobado en el presupuesto. Estamos hablando de aproximadamente 1.300 millones de dólares, con lo cual, si se suma todo el gasto COVID con el gasto de inversión pública, no llegamos a la mitad del aumento de la deuda. Y a ellos es que le corresponde explicar en qué han gastado esos préstamos. No voy a presuponer que ha sido un mal endeudamiento ni un buen endeudamiento, simplemente que expliquen a la población en qué están usando esa deuda, porque no se ha usado ni la mitad para COVID ni para la inversión pública. Juan Ariel, hay un tema reciente, calientito como se dice, y es que se anuncia esta tarde en la persona o a través del ministro de Hacienda, don Jochi Vicente, ¿no?, de que el gobierno dominicano acaba de adquirir el 100% de las acciones de la Refidonza, la Refinería Dominicana de Petróleo, es decir, el 49% que tenía PDVSA. Sé que usted conoce ya esa noticia. ¿Qué significaría eso económicamente para el país? Bueno, primero debo decir que no conozco todos los detalles de la transacción porque ellos recién hoy la anunciaron. Sí. Y en economía, como muchas cosas en la vida, el diablo está en los detalles. Ahora, en sentido general, yo debo admitir que eso es algo positivo. Es importante que el país tenga el control de las acciones de Refidonza por muchas cosas. Primero, porque permite una administración mucho más eficiente de Refidonza, porque anteriormente había que discutirlo con los socios venezolanos y sabemos que el gobierno de Venezuela es un poco complicado. Incluso el uso de los dividendos anualmente, anteriormente tenía que ser negociado con el gobierno de Venezuela. Ahora mismo el gobierno podrá disponer de ello, por ejemplo, para realizar inversiones de aumento de capacidad. Y eventualmente el gobierno puede vender parte de las acciones al sector privado dominicano. O sea que en principio debo reconocer que fue una acción positiva y que si se realiza correctamente y se usa esa nueva capacidad que tendrá el gobierno dominicano en Refidonza en controlar 100% de las acciones, la verdad es que se puede traer beneficios para el país, aunque el mismo ministro de Hacienda ha admitido que eso no va a implicar nada con respecto a los precios de los combustibles. Bien, Juan Ariel, el gobierno aprobó para este año un presupuesto prácticamente que es la primera vez que se hace un presupuesto de la magnitud que él manejó. Habíamos pensado que era deficitario. En este momento, con todos los préstamos, ¿estaban dentro del presupuesto todos los préstamos que ellos están tomando? Sí, estaba en el presupuesto. La verdad es que desde que se emitió el año pasado, se había advertido cuánto iba a ser el endeudamiento. El Partido de la Liberación Dominicana en principio no se opuso, porque si se gasta bien, eso no tiene por qué ser malo. Entonces, claro que estaba contemplado. Ahora, ¿dónde viene el problema? Que estaba contemplado un gasto de inversión de más de 123 mil millones de pesos y el gobierno apenas ha ejecutado el 25%. Tenemos el gasto de inversión pública, dígase,
de carreteras, de hospitales, de escuelas, de aceras y contenes, de caminos interparcelarios, de electrificación rural. Tenemos uno de los gastos más bajos de la historia, apenas 0.5% del PIB, el número más bajo de los últimos 20 años. Y eso es lo preocupante, que se endeuden, pero que no se invierta en infraestructura como está previsto en el presupuesto. El gobierno ha anunciado obras importantísimas y costosísimas, desde Santiago hasta, bueno, el país completo. ¿Hay dinero suficientes para todas esas obras? Depende. Lo digo porque el presidente Luis Abinader había dicho en su programa de gobierno que su equipo había identificado cerca de 129.000 millones de pesos que anualmente se gastaban innecesariamente y que era dispendio. Entonces, que ellos al llegar al gobierno iban a revisar todo eso, iban a destinar ese dinero para inversiones de calidad. Todavía estamos a la espera de que cumplan con lo prometido y lo planteado en su programa de gobierno. Por cierto, la página 184 y 185 del programa de gobierno, cualquiera lo puede buscar. Entonces, si cumplen con lo prometido de que van a revisar la calidad del gasto, entonces de repente encontrarán recursos. De lo contrario, si tienen que admitir que esa fue una afirmación incorrecta, populista, en un modo de hacer política que no se correspondía con la verdad, entonces solamente tendrán dos alternativas: aumento de la deuda o una reforma fiscal que implique aumento de los impuestos. Ahora, la verdad es que sorprende que un gobierno que había estado en oposición diciendo del mal uso de los recursos gaste cerca de 17.7 millones de pesos en un acto de rendición de cuentas del Ministerio de Obras Públicas, que gaste 22 millones de pesos en videos de sus principales funcionarios diciendo todo lo que han hecho en un año, de que el Ministerio de Medio Ambiente gaste 12 millones de pesos en un acto de rendición de cuentas de primer año en uno de los hoteles más caros de la capital. Entonces, por eso es que yo digo que el discurso que tuvieron en oposición, contrario a los préstamos, no se está correspondiendo con la verdad en este primer año de gobierno. Juan Ariel, hay un tema que no puede pasar desapercibido. Mi pregunta, reconozco que es un tanto bizarra, una pregunta medio extraña quizá para usted, pero en el fondo no lo es. Ya esta mañana el PLD fijó su posición oficial con respecto al discurso del presidente anoche en Palacio. Y todo el mundo sabe lo que es ir de reversa, todo el mundo sabe. Ahora, desde el punto de vista objetivo, ¿qué aspecto positivo usted le vio o le ve al discurso de Luis Abinader? Varios, lo tengo que admitir. Hay que hacer oposición constructiva y me quiero caracterizar por la moderación. Primero, yo veo positivo, no tanto del discurso, sino del primer año, el plan de vacunación, claro que ha sido exitoso. Veo muy positivo de este primer año, y lo resaltó en su discurso, el énfasis que han puesto en la recuperación del empleo. Y en cuanto al discurso en particular, debo decir que se anunciaron reformas estructurales importantes. Se anunció la reforma del sector eléctrico, se anunció el pacto fiscal, se anunció una reforma del sector agua, una reforma de la policía. Entonces yo creo que en la medida en que se pueda realizar, se pueda concitar el consenso social para abordar temas que, debo admitir, por muchos años debieron haberse abordado, pues la verdad es que eso es positivo, que el gobierno se enfoque en estas reformas estructurales. Eso es positivo. Creo positivo que se anunció una modificación constitucional para fortalecer la independencia del Ministerio Público. Hay que ver cómo lo van a realizar, eso es un deseo, pero hay que ver qué elementos serán los que se pondrán sobre la mesa. El presidente Abinader anunció una reforma constitucional. Insisto, el diablo está en los detalles, pero digamos que a priori es algo con muy buenas intenciones. Entonces, diría que además el llamado que hizo al consenso, al diálogo, a que dejemos la política de lado, deberían ser ellos que dieran el ejemplo
y no seguir con el discurso un año después de no hago cosas porque la encontré mal en el pasado. Pero dejando eso de lado, yo creo que es positivo el llamado al diálogo y al consenso. Juan Ariel, creo que nos vamos a un breve contacto con la publicidad, pero dijiste algo que quisiera hacerte la pregunta y dejarle en el aire. ¿Qué te parece el hecho de que varios funcionarios hayan hecho un discurso como una especie de rendición de cuentas previo al discurso del presidente del pasado día 18, precisamente en el día de ayer? Eso lo vas a contestar luego de la pausa. Ahora todas las oportunidades que tiene la vida te acompañan donde vayas, con los maravillosos descuentos que te brinda el Club de Vida y la nueva actualización de la app de AFP Popular. Aprovecha todas las ofertas que tendrás en tus manos. Descárgala ya en Google Play y App Store. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Mi nombre es Bernarda del Carmen Rosario. Primeramente yo no quería vacunarme, yo decía que no me iba a vacunar. Pero viendo el resultado de que es importante, yo veía por la televisión las situaciones que habían